Ontem menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos para empezar esta ronda preciosa de compartir saberes. Es un privilegio estar aquí, compartir con nuestros compañeros de camino. Vamos a compartir esta tarde con Andrés Simone de Brasil, con Fernanda Pinto de Portugal, Alessio Suriani de Italia, Sara Gois de Brasil, Ángela Nieves Gutiérrez de Chile y Ana Luisa Meneseus de Brasil. Sentí que es precioso tener la posibilidad de compartir la experiencia, la visión, la mirada de personas que habitan el viejo mundo, como solemos llamarle a Europa, ¿no? Italia, Portugal, con tanta historia, tanta cultura, tanto camino recorrido, y desde este nuevo mundo, Chile y Brasil, con todavía muy fresquita nuestra historia, todavía muy pulsando nuestros pueblos originarios, o sea que es poder compartir desde lo biocéntrico una mirada de nuestra realidad, aquí y ahora, que no dudo que nos va a enriquecer muchísimo. Y antes que nada, nuestros acuerdos de convivencia, que supongo que lo habrán hecho esta mañana en la parte existencial, así que ahora un pequeño acuerdo cronológico. Me ha tocado esta tarea de mediar entre saberes y nos han dado 10 minutos, a lo sumo 13 por cada participante, así que el orden va a ser el siguiente. Alessio, que nos va a hablar de la educación popular en Italia. Ángela nos va a hablar de la educación intercultural desde Chile. Sara Gois, sobre educación biocéntrica. Fernanda nos va a contar cómo es danzar la vida en la escuela. André nos va a hablar de la experiencia en la escuela durante este tiempo tan extraño que estamos transitando todos en pandemia. Y Ana Luisa nos va a compartir sus experiencias preciosas con la educación en los pueblos originarios. Así que yo le pediría a Alessio, que es nuestro primer invitado, que, bueno, estamos abiertos de corazón para escuchar sus experiencias en Italia sobre la educación popular. Muchas gracias, Mariela. Yo no me había dado cuenta que era un relato de Italia, pero sí una parte de lo que voy a contar es enraizado, digamos, en lo que ha pasado y pasa en Italia. Como estoy de primero, empiezo con una pequeña canción, o una parte de una pequeña canción, y voy después a compartir la tela, si eso es posible,
No, parece que no, yo no lo puedo hacer de mi lado. Entonces, tal vez quien tiene el derecho de compartir el Scrum me lo puede entregar, no sé, ponerme de costa por esos 10 minutos, me voy a ayudar con algunas diapositivas. Ok, Y le voy a dar su el tiempo con tiempo. una pequeña canción Ok, en portugués. qué precioso. Venho para abrir as portas, felicidades me traz. O que há de tristeza nessa casa vai embora, não volte jamais. Venho para abrir as portas, o amor é que me traz. O que há de ódio nessa casa, meia volta, nem olhe para trás. Entonces, ahora sí. Esto que estoy compartiendo es un barco y es una forma de decir que en Italia, en Europa, no es muy común utilizar la palabra educación popular. Hay muchas experiencias de educación de adultos, hay un tema que le llamamos educación no formal, pero pocas veces se utiliza el tema educación popular. Y creo que muy concretamente ese barco en ese momento está educando mucho más que lo que se pueda decir o colocar en varios medios. Es un barco que en ese caso es pago por Banksy, que es un muralista, un grafitista, y intenta, ya le ves la escrita Rescue. Es un barco que intenta en el Mediterráneo, yo en ese momento estoy al lado del Mediterráneo, en el sur del sur de Italia, en Calabria. Y desde 20 años hay mucha gente, sobre todo del área de Turquía, Siria, que detrás tiene a Afganistán, a Pakistán, a Bangladesh, y de África, de Etiopía, de Eritrea, de Sudán y de muchos otros países, pasando por Libia o Tunisia o Marruecos, intentando cruzar el Mediterráneo y muriéndose en el Mediterráneo por un rechazo inexplicable desde el punto de vista de los derechos humanos y de nuestras constituciones. Bueno, ese barco, como un par de otros, intenta desde una forma autónoma resgatar a los pequeños barcos que muchas veces traen a la muerte los migrantes, sobre todo los que están llegando de Libia, que tiene una situación infernal que es pagada por los países de la Unión Europea. Y es algo muy concreto, yo creo, de que necesitamos, no tantas palabras, sino hechos concretos. Y me llama la atención, y por allá va más un pequeño cuento sobre la historia de la educación popular o de los elementos que constituye la educación popular en Europa. El nombre de ese barco, creo que se ve, es Louis Michel. No sé cuánto habla a Argentina, a Brasil, a Latinoamérica el nombre de Louis Michel, pero por todo lo que tiene un pensamiento libertario, Louis Michel es una mujer clave para la educación, es una mujer que fue parte de la lucha de la Comuna de París y que por eso fue presa y fue exiliada, encarcelada en Nueva Caledonia. Y en Nueva Caledonia se puso a aprender el idioma local, a recoger todas las leyendas, las canciones y a empujar un aprendizaje y una escuela local reconociendo, digamos, una posibilidad de escuela no colonial francesa basada en el contexto local. Creo que todo lo que estamos acostumbrados al trabajo de Paulo Freire, de una educación biocéntrica, reconocemos algunos de los principios y sobre todo ese intento de reconocer el día a día y el pensamiento narrativo y la cultura local como base de la educación.
Y eso para mí quiere decir también pensar en cuánto una educación popular, por un lado, es basada en justicia social, y por el otro lado, como asociamos tanto educación a escuela, y la mayoría de las escuelas que nos forman, nos formatan también a un pensamiento bien capitalista, bien neoliberista, creo que una palabra clave es desaprender, no en el sentido de tratar lo que se ha aprendido como basura, sino eh, tomar conciencia, un pensamiento crítico que es típico de la educación popular, de enfoques, de marcos que nos obligan a pensar de cierta manera y cómo salir de esos enfoques y buscar otros marcos, otras ecologías, también ecologías de saberes. Aquí hay 4 imágenes, tal vez cada uno de nosotras, de nosotros, intenta pensar concretamente en qué es desaprender. Aquí hay algunos elementos. No sé si algunos ya ven su propia forma de desaprender y quieren comentar o poner en el chat o aquí hablando por qué uno de los 4 es inspirador en el sentido de desaprender. Bueno, siempre podemos volver por aquí. Otra mujer que yo creo, como varias otras, es inspiradora en ese sentido, es Armanda Álvaro Alberto, que en el sur de Brasil fue el motor de una escuela proletaria, no lejos de Duque de Caxias, y que juntaba en el proceso escolar la idea de una huerta, de criar animales, animales diferentes, y una cosa básica para la educación y la posibilidad de sobrevivir, el almuerzo escolar. Algo que se reclama, yo creo, en muchas experiencias. Yo estoy más acostumbrado en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, al trabajo de los bachilleratos populares y veo que al lado de los bachis siempre hay comedores populares y hay servicios, hay ludotecas, por ejemplo, para los niños y un trato fundamental es la posibilidad de comer en este espacio. Creo que esa integración de elementos, digamos, diferentes sobre el contexto escolar es fundamental. ¿Qué puedo yo traer de Italia sobre educación popular? Creo cosas bastante distintas. La primera es otra mujer, que es María Montessori. Y María Montessori tiene fundamentalmente algo que todavía no se ha recogido mucho en el proceso escolar y poco en la educación popular, en Italia y en otras partes. La idea de educar en libertad, no solo hacia, para la libertad, sino en libertad, y como base de esa educación, el papel del educador como un papel de observación, un intento de construir espacios educativos, relaciones directas entre los alumnos, la persona que participa del proceso de educación, pero sobre todo fomentar la dimensión de la observación desde el lado de los educadores. Yo creo que sobre eso hemos intercambiado demasiado poco. Tenemos reflexiones, tenemos intercambio, pero poca conciencia muchas veces de cuánto espacio tenemos que desarrollar en cada uno de nosotras, nosotros, sobre cómo escuchar y observar los procesos educativos de que somos partes. Y voy rápido a otra mujer en Italia que abrió un espacio enorme y que logró algo junto con Paulo Freire, que es Margherita Zobelli. Margherita, junto con Célestin Freinet, llevan a Italia en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, una atención fuerte para los entornos de aprendizaje como algo concreto para fomentar una didáctica y una educación colaborativa anti jerarquías y la idea que
todos pueden participar del proceso de descubrimiento desde punto de vista diferente y que ese intercambio desde punto de vista diferente es fundamental no solo para descubrir colaboración entre los que participan del proceso, sino también para restablecer una relación con la naturaleza y una reflexión, un pensamiento crítico sobre la relación entre lo que es humano y la arquitectura y esa naturaleza que tenemos que redescubrir. Eso me llama la atención porque me parece 30 años más, digamos, en Italia el trabajo que hacen Nise da Silveira, Donna Ivone Lara, llegará en Italia 30 años después, pero cuando yo, por ejemplo, lo descubro y lo comparto con compañeros italianos o de otros países europeos, me ilusiono mucho más de lo que después en Brasil veo que es concretamente enraizado, compartido, y creo que el trabajo que hicieron de no solamente expresar, sino grabar y reconocer la producción artística de lo que eran presos en centro, digamos, psiquiátrico, es todavía algo que se coloca en una educación no formal marginal, pero no tiene el lugar que tenía que tener en nuestro trabajo de educación popular, en un trabajo de justicia, sí socioeconómica, pero también psicológica, centrada en un reconocimiento de las diferencias y de la diversidad. Y eso yo creo une a Europa y Latinoamérica en el sentido que poco a poco vuelve también al centro de la educación popular la idea de talleres creativos y vuelve sobre todo cuando buscamos otra relación con la naturaleza y una posibilidad de transformar nuestra forma de pensar y de actuar en relación con la naturaleza. Y creo que es interesante como el trabajo fundamental en este sentido lo llevan Gianni Rodari trabajando sobre fantasía y Bruno Munari sobre todo, que no son personas nacidas desde el punto de vista profesional en la educación y en la escuela. Y eso yo creo es un puente con las primeras experiencias institucionales democráticas de escuelas talleres en Bolivia y Perú, colegada con el trabajo de Bolívar. Nada más, yo creo que es interesante como en el 89, cuando en Bolonia se le da la laurea honoris causa a Freire, también en ese momento se le da a Zobelli y a Mario Lodi, que trabajan mucho eso en la escuela, pero más allá de la escuela, vinculando educación popular y una educación transformadora adentro y afuera de la escuela. Eso es todo un movimiento que hemos tenido en los años 70 y una parte de los años 80 y que hoy siempre se confina a proyectos específicos, pero es muy difícil en ese momento verlo en Europa como un trabajo, digamos, de movimientos sociales y populares. Y en ese sentido yo creo, más que traer experiencias, yo creo estoy trayendo una necesidad de conciencia histórica por un lado y de trabajo de intercambio por el otro. No voy más allá de eso. Creo que me gustaría cerrar con Alessio, otro. Sí, estoy terminando con eh, otro grafito de Cobra que bien, junta aquí el lado de la educación con el lado de una antropología aplicada con el lado del arte y de la poesía. Muchas gracias por la atención. por favor, gracias a vos. Me encantaría que nos compartieras, así brevemente, porque el tiempo es tirano, tu visión, tu mirada desde Italia para este momento tan extraño que estamos viviendo. Ustedes fueron pioneros, ¿no?
en el mundo occidental con el tema de la pandemia. ¿Cómo ves hoy la situación de la educación en Italia? ¿Cuál es tu mirada? Te voy a compartir un enlace que creo lo hizo un poco mejor por escrito. Es un pequeño texto que Claxo me ha pedido y entonces más fácil compartir un enlace. Yo veo todo muy fragmentado en ese momento y sobre todo veo una reducción a la tecnología sí o no como gran tema. Y me llama la atención como al mismo tiempo en Italia y en muchas partes de Europa se cerraron las escuelas y los parques. Y creo que eso es pura locura, pura locura. En el momento en que Italia es al revés de Argentina, en abril, mayo, junio es perfecto para tener escuelas y procesos educativos afuera de los edificios. Y entonces en ese momento en que los parques estaban liberados y podían caber en esos parques no sé cuántos niños y adolescentes, se le impide a las escuelas de utilizar los parques y de utilizar los edificios escolares. Y todo el tema es tecnología sí o no. Yo creo que tenemos que repensar una educación muy vinculada con la comunidad, el contexto y la naturaleza local. Y en ese sentido yo veo muchísimo recurso que no está reconocido como parte de la educación, pero sí yo creo que lo fundamental de la educación popular es una dimensión política y de diálogo que hay o no hay. En ese momento no lo hay y se ve el gasto, digamos, de charlas y de toma de decisiones políticas vacía, fundamentalmente basada en vender la escuela a quien vende tecnologías. Y yo trabajo con tecnologías, no tengo ningún problema en integrarla en cualquier lado de la educación, pero no quiero empezar con tecnología sí o no. Muchísimas gracias, Alessio. Gracias. Gracias. Fé na